Los 10 mandamientos o las 10 palabras son las promesas que el Señor nos dejó. No solamente son mandamientos, sino son promesas para que nosotros podamos andar en ellas. ¿Quieres saber cómo se puede hacer esto? Entonces quédate hoy en el Inverse en español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes estamos aquí para poder profundizar la lección de Escuela Sabática Joven. De esta manera podemos estudiarla mejor, podemos comprenderla y podemos compartir lo que hemos aprendido con nuestros amigos en las clases de Escuela Sabática. Para eso tenemos a importantes invitados, ya lo hemos tenido, ¿verdad?, anteriormente, y en primer lugar vamos a partir por las damas. Aquí está nuestra amiga Valentina Ruiz. ¿Cómo te encuentras, Valentina? Hola Jan, muchas gracias, muy bien. Bueno, yo creo que ya me conocen, ya tantos Invers juntos. Y bueno, felices de poder estar nuevamente en este repaso de la lección. Esperamos que podamos aprender todos juntos más acerca de Dios y que también su nombre sea glorificado en este Invers. Amén. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. También tenemos aquí nuevamente a nuestro amigo Cristóbal Galvez. ¿Cómo está, Cristóbal? Muy bien, Jan, muchas gracias. También muy contento de estar juntos nuevamente en otro Inverse. Realmente estudiar la palabra de Dios es muy enriquecedor, así que mi deseo es que también que cada persona que escuche este programa pueda salir enriquecida en la palabra de Dios. Amén. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Daniel Vera. Él nos acompañará el día de hoy. A él no lo conocemos, así que le vamos a pedir que por favor se pueda presentar en unas breves palabras, saber quién es, de dónde vive, qué hace y que podamos conocer también para que pueda participar en el Inverse el día de hoy. Muchas gracias, Jan. También un cariñoso saludo para ti y para los otros miembros de este bonito panel que veo muy alegre, digamos, también por la iniciativa que tienen como jóvenes también de poder aportar al estudio de la palabra. Bueno, mi nombre es Daniel Vera, soy miembro regular de la iglesia de Ñuñoa. He sido anciano en esta iglesia, también he sido anciano en la iglesia de Porvenir, de donde venía antes también. Mi formación profesional en la abogacía, también tengo estudio de teología y he participado básicamente hasta el día de hoy como líder de grupos pequeños. Fundamentalmente esa ha sido una labor de formación que me ha tocado aportar dentro de la iglesia. Estoy felizmente casado, tengo 3 niños hermosos de 3, 8 y 11 años y agradecido obviamente por la invitación. Así que muchas gracias, Jan, y a todo el equipo por esto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pedirle entonces a Daniel, antes de que comencemos a abrir la palabra de Dios, antes de que podamos estudiar, que la presencia del Espíritu Santo esté aquí. Él es nuestro panelista principal, es el expositor principal en este programa y por lo tanto necesitamos de su presencia. Así que Daniel, por favor, si puedes tener una palabra de oración. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, Señor. Santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te agradecemos por la hermosa bendición y oportunidad que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Rogamos que nos des sabiduría para poder entender la profundidad de las riquezas, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros. Rogamos, Señor, que tú bendigas a cada joven, a cada familia que representa, que nos bendiga especialmente también en el transcurso de esta conversación, para que seas tú, Señor, quien se manifieste a través de nuestras palabras en el sentido de poder aprender y entender lo que tu Santo Espíritu nos quiera guiar y mostrar. Te lo pedimos y agradecemos humildemente en tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Ya hemos orado entonces. Y mire, acá tenemos ya una persona, aquí está, algunas personas conectadas. Tenemos aquí a Bárbara Vega, ¿verdad? Que nos está saludando a través de YouTube. Así que si nos quieren saludar, vamos a estar viendo también quienes nos están acompañando allí en vivo. Muy bien, ahora vamos a abrir la palabra de Dios y le vamos a pedir a nuestra amiga Valentina que nos lea el libro de Deuteronomio, que nos toca hoy día, el capítulo 5, verso 1, por favor. Ok, dice así. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo:
Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Amén. Entonces, esa es la palabra base que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar entonces ahora con las preguntas y la primera es la siguiente. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como pueblo adventista, el pueblo remanente, esta generación final el día de hoy, que los mandamientos de Dios, estas 10 promesas, estas 10 palabras que nos nombra aquí, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, estén hoy en día allí en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo? Perdón, ¿mi lugar? Sí, Daniel, por Sí, favor. sí. Sí, efectivamente, es de una importancia importante y no solo, importancia, perdón, valga la redundancia, vital para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino también para el mundo entero. Si nosotros lo pensamos bien, la ley de Dios es el fundamento del gobierno divino, es un trasunto del carácter de Dios, y esto significa que así como la ley es santa, justa y buena, Dios es santo, justo y bueno porque precisamente refleja su carácter de manera absoluta. La ley es universal, es eterna, es perfecta, como Dios es perfecto, es eterno. Entonces, para los adventistas, esta luz, este mensaje que Dios nos ha entregado, del cual nos ha hecho depositarios, representa una tremenda responsabilidad. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la implicancia para nosotros como pueblo adventista, ya la sierva del Señor en el libro Fe y Obras, la página 40, señala que Dios nos ha hecho depositarios de esta ley, y con la responsabilidad de vindicar esta ley ante toda la humanidad, al respetar todos los mandamientos. Entonces tenemos indudablemente una responsabilidad enorme como pueblo para poder explicar y exponer ante el mundo la naturaleza de esta sagrada ley. Bien, para complementar lo que decía Daniel, bueno, para responder esta pregunta me gustaría primero leer un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 5, que dice: estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que en el pueblo de Israel Dios le mandó que hiciera un santuario, el cual fue, se podría decir temporal, porque hoy en día, ¿cierto?, ya no, pero no significa que fue solo para el pueblo de Israel, porque eso que hizo Moisés solamente era una copia de lo que ya existía en el cielo. O sea que actualmente en el cielo, como vamos a leer también acá otro versículo, pero existe este santuario, está en el cielo, existe hoy y está vigente. Y me gustaría también leer Apocalipsis 11, versículo 19, y acá dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. O sea que este santuario, cierto, existe, está en el cielo, y no solamente está el santuario, sino que realmente está el arca del pacto. Entonces, como está el arca del pacto, sabemos nosotros que dentro del arca del pacto habían diferentes cosas, dentro de esas los 10 mandamientos. Y como están los 10 mandamientos actualmente, ¿cierto?, existen, también son vigentes, y dentro de los 10 mandamientos también está el sábado, por lo tanto sabemos que el sábado también sigue siendo vigente. Y me gustaría leer una cita que se encuentra en Cristo en su santuario, que dice: nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura copia de la celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Entonces vemos, ¿cierto?, que no fue algo temporal, terrenal, sino que es algo que está hoy presente en el cielo y es algo que sigue vigente. Amén. Volviendo nuevamente atrás, ¿cuál es esta implicancia para nosotros como adventistas? Esto radica principalmente en cuáles son estos mensajes principales de nosotros como iglesia. Primero debemos saber de que Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primeramente nosotros como iglesia debemos buscar
presentarle la ley de Dios al mundo, demostrar de que esta ley sigue vigente y que dentro de estos preceptos, que si bien hay otras religiones que buscan guardar ciertos de estos mandamientos, hay algunos en específico que fluctúan, que son distintos. Y en este caso es el sábado, que es el que varía más y el que nosotros como iglesia buscamos presentarle a las personas. Leo de el Espíritu de Profecía aquí, dice: los que recibieron la luz relativa al santuario y la inmutabilidad de la ley de Dios se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del sistema de verdad que se revelaba a su entendimiento. Esto es seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Luego, Cristo había abierto una puerta, o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial, y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí guardada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Entonces, ¿cómo esto se vincula a nuestro movimiento? Nosotros como iglesia nacimos del entender el santuario celestial, del comprender esta profecía. Y junto de la mano con esto, viene también poder guardar el día sábado. Entonces, como adventistas debemos presentar el santuario, que la ley de Dios está ahí en el lugar santísimo, en la presencia de Dios en el Shekinah. Y en Hebreos se nos invita a que nosotros, gracias al ministerio de Cristo, podemos acercarnos confiadamente al lugar santísimo, porque ahora Cristo nos limpia y nos llama a poder acercarnos a esta presencia, a guardar estos mandamientos. Y al presentar esta ley, quisiera leer unos versículos en Salmo 119, versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Para aquellas personas que están fuera, que quieren conocer de nuestra religión, que quieren conocer la verdad, debemos presentarles de que Dios busca que nosotros guardemos su ley y debemos presentarles esta verdad, que el santuario está en el cielo hoy y de que el sábado es el día de reposo que Dios instituyó desde la creación. Muy bien, muchas gracias. Miren, es correcto afirmar bíblicamente que ya que todos somos salvos por gracia, quienes hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿no tenemos nada más que hacer con respecto a nuestra salvación? No, bueno, indudablemente que nuestra respuesta tiene que ser muy sólida, muy clara con respecto a eso. ¿Qué significa la salvación por gracia? En el Espíritu de Profecía hay una cita en el Camino a Cristo, la página 68, y yo creo que es muy importante para nosotros. Dice: en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. La cita es bastante clarificadora en el sentido de que Dios rodeó al mundo, ¿no es cierto? Dice, con una atmósfera similar, no es la misma atmósfera que nosotros respiramos en el sentido biológico, porque esta atmósfera la respiramos aunque no queramos. De otra forma nosotros nos moriríamos. Tenemos una respiración automática, por lo tanto tenemos que respirar esta atmósfera. Pero la atmósfera de gracia dice que es para aquellos que decidan respirarla. No todos la respirarán. Es una atmósfera que está disponible para nosotros, para que como seres humanos podamos respirarla, pero es para aquellos que así lo decidan. Entonces, cuando nosotros pensamos efectivamente en lo que significa esta oportunidad, el Señor evidentemente nos da la salvación como una provisión, pero indudablemente que hay una tarea y una obra que nosotros tenemos que hacer, que es entregarle nuestro corazón. En Apocalipsis, capítulo 3, se menciona lo que es esta etapa final de la iglesia que estamos viviendo, que es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, que nos representa a nosotros, representa una condición que a veces pasamos por alto. En el versículo 19 y 20 se menciona claramente que el Señor está a la puerta y llama. Está a la puerta y llama. Y esto nos recuerda cómo eran las puertas en la época de Jesús, de las casas. No tenían las cerraduras que tenemos hoy,
eran puertas que básicamente se cerraban por dentro con trancas. Entonces, ninguna persona podía entrar a menos que alguien retirara esa tranca desde dentro. Y el Señor aparece en esta imagen, en esta escena, diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre abre la puerta, ahí entonces recién entraré a Él. Está hablando de una entrada. ¿A dónde? A la puerta, dice, Él está a la puerta ¿de qué? A la puerta de nuestro corazón. Dios está a la puerta de nuestro corazón. Nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, por toda la humanidad, en el Calvario. Pero Dios desea que, más allá de contemplarlo en el Calvario, nos demos cuenta de que Él además es un Salvador vivo que está a la puerta de nuestro propio corazón. Y necesita, no es que necesite, nosotros lo necesitamos a Él, pero Él necesita que entendamos que Él está a la puerta de nuestro corazón, y que la labor o el esfuerzo que demanda de nosotros es abrirle la puerta y entrar hasta en los espacios más recónditos de nuestra vida. Si nosotros no estamos dispuestos a entregarle nuestra vida, nuestro corazón por completo, Él simplemente no va a entrar, porque Él no va a forzar la entrada. Y esa tarea, que parece tan simple y tan sencilla, en realidad es algo que al ser humano le cuesta muchísimo, porque tiene que ver justamente con dejar de lado aquellas cosas que sabemos que al Señor no le van a agradar, no le van a gustar de nuestra vida. Sin embargo, Dios dice: si tú estás dispuesto a que yo entre en tu casa, tienes que dejarme acceso a todo. Y eso es efectivamente el desafío que nos da a nosotros como hijos. Amén. Quisiera leer en Gálatas capítulo 2, versículos de 16 en adelante, que creo que aquí aclara demasiado esta pregunta. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es correcto sostener bíblicamente que por el hecho de que somos salvos por gracia, significa que el ser humano nada tiene que hacer con respecto a su salvación? Y leo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este texto en resumen? Nos dice: nosotros solamente somos justificados por la gracia de Cristo. Pero si yo, al ser justificado, en este acto que hace Cristo, que al justificar a alguien, vuelve a esa persona alguien justo, o sea, alguien que busca cumplir la ley, dice el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si yo me entregué a Cristo y busqué darle mi vida a Él, me bauticé y acepté seguirlo, entonces yo ya no puedo volver a edificar esas cosas que quedaron en mi vida antigua. Y eso significa que yo ahora quiero buscar la ley y quiero poder cumplir esa ley en mi vida. Y versículo 19, yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, la ley me muestra mi pecado y yo muero, y ahora vivo en Cristo. Cristo vive en mí para poder cumplir la ley, para poder vivir en Cristo, para que su vida sea manifestada a través de mí, y que de esa forma ya no sean mis inclinaciones, ya no sean mis acciones, sino que sea Cristo viviendo en mí. Por tanto, que nosotros seamos salvos por gracia simplemente nos insta a poder pedirle a Cristo que Él pueda vivir en nosotros y que Él nos ayude a poder cumplir esa ley, porque hemos muerto a la ley. La ley nos hizo morir, pero ahora debemos vivir para poder agradar a Dios y cumplir su voluntad.
Amén. Creo que está bastante claro, más que nada para reforzar lo que se ha dicho. Voy a leer Santiago, capítulo 2, versículo 17 y versículo 22. Y dice así: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Y el 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pero sabemos, ¿cierto? Como decía la pregunta, somos salvos por gracia, o sea, es un regalo que nosotros no merecemos y no podemos hacer nada para merecerlo. Sin embargo, tenemos que aceptar ese regalo. Nosotros decidimos aceptar ese regalo, decidimos tener fe en Dios, fe en su sacrificio. Y esta fe, ¿cierto? Sabemos que se perfecciona por las obras, porque si no tiene obras está muerta. Entonces, es un regalo, ¿cierto? Pero que nos lleva a nosotros a decidir aceptar este sacrificio, decidir tener fe y también a una obra, una consecuencia, una acción. Me gustaría leer una cita que está en Mensaje para los Jóvenes que dice: Dios tiene recursos de poder de los cuales todavía nada sabemos y de estos nos suplirá en nuestro tiempo de necesidad. Pero nuestro esfuerzo se ha de combinar siempre con el divino. Debemos poner en actividad nuestro intelecto, nuestras facultades perceptivas, toda la fuerza de nuestro ser. Si queremos hacer frente a la emergencia y armarnos como hombres que esperan a su Señor, si queremos trabajar para vencer todo defecto de nuestro carácter, Dios nos dará más luz, fuerza y ayuda. Nosotros sabemos que Dios es Dios todopoderoso. Dios puede hacer todo y él tiene el poder de hacerlo. Sin embargo, también nosotros necesitamos poner nuestro esfuerzo humano, combinar nuestro esfuerzo humano con su poder divino si es que nosotros queremos hacer frente a la emergencia, si es que queremos esperar a su Señor, si es que queremos vencer todo defecto de nuestro carácter. Entonces nosotros también necesitamos poner de nuestro esfuerzo humano, como si todo el éxito de la empresa dependiera de nuestro esfuerzo, y luego entonces Dios nos va a dar luz, fuerza y ayuda. Amén, hermosa cita, ¿verdad, Valentina? Bien, entonces, ahora ya que estamos hablando de este mensaje adventista, de esta ley que está allí en el santuario celestial, vamos a otra parte adventista, el gran conflicto. ¿Es correcto entonces ver que el corazón del gran conflicto es la posibilidad de que este hombre caído pueda guardar esas 10 palabras, esos 10 mandamientos? Efectivamente, mira, hay un concepto que ya se ha mencionado y que creo que es muy importante que nosotros permanentemente como adventistas lo manejemos cada vez más porque está absolutamente regado dentro del espíritu de profecía, que es el concepto de la vindicación. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el espíritu de profecía, mayor detalle lo que significó el origen de este gran conflicto, dice en Patriarcas y Profetas, la página 49, dice: desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería. Oh, se nos cayó nuestro amigo Daniel, pero entonces vamos a permitir que, no sé, Cristóbal o Valentina, por mientras que vuelve. Valentina ya, muy bien. Y, bueno, retomando, ¿cierto? Sabemos que existe el gran conflicto. Está el gran conflicto y este se desarrolló en el cielo. Y la pregunta dice: ¿por qué la posibilidad que los seres humanos caídos pueden obedecer las 10 palabras se encuentra en el corazón del gran conflicto? Bueno, es súper importante porque así se originó el gran conflicto. En el cielo fue justamente por eso. Ese fue el motivo de Satanás. De hecho, en el conflicto de los siglos, el libro, ¿cierto?, que se llama Conflicto de los siglos, en el capítulo 30 da mucho más detalles de cómo se origina este gran, el pecado, ¿cierto? Y hay una cita que dice: cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debían dejársela seguir su propia voluntad, que los dirigiera siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. O sea, este fue el origen. Esa fue la excusa, lo que hizo, lo que intentó hacer cierto Satanás para poder engañar a los ángeles,
decirle que realmente la ley de Dios no era amor, sino que era algo que era una restricción que le estaba poniendo a ellos y que ellos como seres santos no la necesitaban y no necesitaban guardar esa ley de Dios. Y eso fue lo que empezó a sembrar entre todos los ángeles hasta que ya se decidió, ¿cierto?, en el cielo poder echarlos del cielo, y entonces cuando lo echan del cielo, él en vez de arrepentirse o quizás cambiar su perspectiva, sino que confirma y dice, definitivamente estoy en desacuerdo con la ley de Dios. Y dice, continúa diciendo la cita al conflicto de los siglos, página 489. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa escribiéndole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Y es por eso que es tan importante, porque no solamente fue el motivo de origen de todo este conflicto, ¿cierto?, en el cielo, sino que es la misma estrategia que utilizó Satanás para engañar a los ángeles, a ese tercio, es la misma que está usando con nosotros para poder engañarnos y decir que realmente la ley de Dios no vale, que no la podemos guardar, cuando nosotros sabemos que cuando vino Cristo realmente mostró que sí se podía guardar, y no solamente Cristo, también el espíritu de profecía nos habla que Enoc también era una muestra de que sí se podía guardar la ley de Dios. Y para terminar me gustaría leer 1 de Juan 5, versículo 2, que dice, en esto conocemos y amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sabemos, ¿cierto?, que debemos guardar los mandamientos, pero esto solamente es un reflejo de amor. De amor, en la ley nosotros vemos el amor de Dios, porque Dios es amor, y también de esta manera vemos su amor para con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué la posibilidad de que estos seres humanos pueden obedecer los mandamientos de Dios está en este corazón del gran conflicto? Como ya lo mencionábamos, comienza de esta forma. El deseo de todas las gentes, en página 761, dice, en la apertura de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Entonces, esto desde el comienzo es lo que está en juego. ¿Se puede o no guardar la ley de Dios? Desde el Edén, cuando Adán y Eva cayeron, Satanás una y otra vez recriminaba esto. No se puede guardar la ley de Dios, no podemos, es imposible para estos humanos. Pero quisiera leer en Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente, quien se dio a sí mismo, hablando acerca de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y uniéndolo con Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué es todo esto? Cristo vino para reivindicar esa ley, para demostrarle al mundo de que su vida era la prueba de que sí podía vivirse guardando la ley de Dios. Y ahora, lo que era imposible por la ley, porque nosotros estando en este cuerpo con las inclinaciones al pecado, ahora es posible poder guardar esa ley, porque en él podemos ser participantes de la naturaleza divina, porque en él también podemos recibir este espíritu que vivifica esta carne para de esta forma poder guardar su ley. Entonces, esto que estaba en juego de la duda entre si se podía guardar o no la ley de Dios, comenzó desde el inicio de la historia, demostrándose con Enoc, con los distintos héroes de la fe dentro de la Biblia, y ahora gracias al sacrificio de Cristo, la prueba más grande estaba allí. Y quisiera terminar leyendo en el Ministerio de la Curación, página 136, párrafo 1. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer.
Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Daniel, te caíste hace poquito, justo cuando estabas hablando, así que recién Exactamente. estás comenzando tu respuesta. No sé si quieres complementar algo más de lo que ya han dicho los chicos. ¿Es No, sí, sí. posible esto de que el gran conflicto sea el corazón del gran conflicto, la posibilidad de guardar los mandamientos de Dios? ¿Es esto el corazón o no? Exactamente. Yo creo que Cristóbal explicó completamente el punto. Yo creo que hay un asunto que nosotros como cristianos tenemos que entender y los adventistas tenemos una luz muy maravillosa, muy especial al respecto. El esfuerzo humano en combinación con el poder divino es el secreto del éxito sobre el pecado. El pecado es un enemigo vencido, vencido, y Cristo lo demostró. Cristo mismo viene a nuestra vida a través de su justicia impartida para mediante la maravillosa labor y el rol del Espíritu Santo, habilitar al cristiano para vencer todo mal. Entonces, es indudablemente que aquí hay un concepto que nosotros tenemos que entender y que el apóstol Juan enfatiza muchísimo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo significa mantener una comunión vital con Él. Mantener una comunión vital con Él. Primera Juan 3:6 dice, el que permanece en Él no peca. Y el versículo 9 dice, y no puede pecar porque la simiente que es Cristo permanece, le impide pecar. Evidentemente, si nosotros tenemos a Cristo como huésped honrado de nuestra vida, de nuestro corazón, no tenemos no solamente oportunidad para hacer otra cosa, sino que la presencia santificadora del Señor nos conduce a una vida completamente diferente. Y esa es la vida que Dios ha prometido reproducir en nosotros a través de su influencia sobre nuestro carácter. Así es. Me gustaría también complementar un poquito esta respuesta. Aquí en Deuteronomio capítulo 5, verso 6. Y esto también lo repite el Señor en Éxodo. Justo antes de dar los 10 mandamientos, miren lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empieza, no tendrás dioses ajenos, etc. Entonces, lo que el Señor justo antes de darle los 10 mandamientos, lo que está haciendo el Señor es decirle, enfócate en mí. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Pon tu foco en mi persona. No la pongas en ti. ¿Y por qué dice que, cómo le dice el Señor? Porque yo te saqué de casa de servidumbre. ¿Por qué razón el Señor llega y saca a Israel de casa de servidumbre? ¿Es porque Israel era el mejor de los pueblos? ¿Es porque Israel hizo buenas obras para que el Señor lo sacara? ¿Es porque Israel tenía la mejor moral y todo? No, es porque el Señor tenía que cumplir su palabra que le había dado anteriormente a Abraham de que lo iba a regresar a la tierra de Canaán. Y en segundo lugar, cuando Moisés ve la gloria de Dios, ¿qué es lo que dice? Jehová, Jehová, misericordioso. El enfoque no tenemos que ponerlo en nosotros, porque el Señor nos salvó solamente porque Él es misericordioso. Y en su misericordia nos saca de casa de servidumbre. ¿Acaso nosotros no estábamos cuando el Señor nos encontró en una casa de servidumbre? Llenos de pecado, llenos de ir hacia el mal. ¿Y por qué entonces el Señor nos rescató? ¿Es porque éramos buenos? ¿Es porque teníamos algo en nosotros? La verdad es que no. La única verdad aquí es que el Señor nos rescató porque Él es misericordioso, porque Él nos ama. Y en respuesta a ese amor, en respuesta a que Él nos libró, en respuesta a que Él nos sacó de esta casa de servidumbre, ahora Él da los 10 mandamientos. Por amor a Él. Y Él esperaba que su pueblo, por amor, guardase este pacto que estaba revelando aquí. Por eso el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que también nos dijo Daniel, el versículo que leyó.
El que permanece en Él, el que permanece en su amor, tiene la capacidad de poder andar también en su ley. Porque lamentablemente muchas veces con los jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Le mostramos los 10 mandamientos y esto es como una locomotora. Y los 10 mandamientos es ese riel por donde tiene que andar esta locomotora. Y le decimos, tienes que guardar el sábado, tienes que ser honrado, no tienes que fornicar, no tienes que cometer adulterio, no tienes que comer cerdo, y un montón de cosas. Y lamentablemente le mostramos la ley, le mostramos la ley, le mostramos la ley. Pero el problema es que la locomotora está allí, la locomotora sabe que tiene que andar por allí, pero no tiene benzina, no tiene el combustible para andar. Y ese combustible que hace andar ahora esa locomotora por ese riel es el poder de Dios, es la comunión con Dios, es el amor a Dios el que te hace andar ahora por ese riel. No sirve de nada que los chicos le estemos constantemente dándole a que miren el riel, si no le damos el poder para que anden en ese riel. Así que la forma, como decía Daniel, es que te sujetes a Cristo, es que lo dejes entrar ahí, que Él sea el conductor de esa locomotora donde tú vas a ir viéndolo y vas a seguir junto con Él. Muy bien, sigamos avanzando en este inverse. Miren, el capítulo 5, el verso 11 dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no considerará inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué quiere decir tomar el nombre de Jehová en vano? Es solamente llegar y decir, Dios mío, en cualquier momento, o hablar de Dios sin ningún beneficio, sin alguna... para tomarlo a veces estaba entre los chistes, a veces se toma a Dios. Eso es netamente tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cómo esto nos afecta a nosotros que estamos viviendo en la última generación? Aquí la lección lo toma de una forma muy buena y nos explica un poco del trasfondo de la palabra en hebreo en este caso. Y cito un poco de la parte del folleto. Dice que tiene que ver con el hecho de vivir de tal manera que cuando la gente nos observe, vea el carácter y el nombre de Dios estampado en nuestra vida. La traducción más acertada es ostentar el nombre de Dios con inutilidad o vanamente. Por tanto, esto va mucho más allá de simplemente de utilizar a Dios en alguna frase o tomar el concepto de Dios de una forma errada, sino que ahora lo vemos como el tomar el nombre de Dios en vano va a verse en nuestra vida, en la forma en la que yo actúo sin palabras, en la forma en la que el resto puede ver cómo yo desarrollo mi vida de cristiano y cómo esto afecta a esta última generación que nosotros buscamos estar viviendo. En Apocalipsis capítulo 14, versículos del 4 al 5, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto con tomar el nombre de Dios en vano? Estas personas buscaron poder no tomar el nombre de Dios en vano en ningún aspecto de sus vidas porque son sin mancha, son vírgenes en el sentido de que no se contaminaron con ningún otro concepto, con ninguna otra cosa fuera de Dios. Por tanto, en nuestra vida debemos buscar honrar a Dios, glorificarlo en cada cosa que nosotros hagamos y que de esta forma nosotros podamos aspirar a cada vez más ser santos como Él es santo y que de esa forma el Señor pueda utilizarnos, pueda llevarnos también a finalmente terminar con el trabajo. Consejos para la Iglesia, página 629, dice lo siguiente: está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con gran poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, si fuere posible, aún a los escogidos. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo,
Es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Necesitamos entonces ser espiritualizados, vindicar esa ley en nuestras vidas, que el mundo pueda ser testigo de que el Evangelio de Cristo es efectivo y de que esta ley aún está vigente en nuestra vida. Pero si nosotros tomamos en vano el nombre de Dios al guardar algo y otra cosa no, finalmente este trabajo no va a poder ser hecho. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Cristóbal. Creo que si tenemos en mente ese concepto, que de hecho me agradó muchísimo también el enfoque como lo toma la lección, creo que nos permite ver más allá, con mayor profundidad, incluso, por ejemplo, Apocalipsis 12:17, que describe las características de este pueblo remanente. Leemos que en Apocalipsis 12:17 el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando de este remanente escatológico, que tiene dos características y nosotros las conocemos muy bien. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El tema es que no se trata solamente de un pueblo que profesa creer en que la ley de Dios está vigente y creer en el testimonio, sino que lo guardan la ley. Es decir, es un pueblo guardador de la ley. Son testimonio vivo de que la ley de Dios está vigente, como dice Cristóbal, y que es una ley que está en el corazón de cada hijo de Dios. O sea, aquí hay una gran diferencia entre lo que significa ser un profeso seguidor de Cristo y lo que significa ser un genuino, un verdadero seguidor de Cristo. Hay una gran diferencia. El mundo cristiano es amplio, son cientos de millones de personas que profesan ser cristianas. ¿Qué hace la diferencia? En Mateo capítulo 7 dice que muchos se acercarán acercarán en el día final y dirían, Señor, en tu nombre no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos muchos milagros. Entonces os declararé apartados de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, este capítulo, este pasaje ilustra la realidad de muchos que efectivamente profesan ser cristianos, y si nos damos cuenta, en ese capítulo, en ese pasaje, Jesús no niega que hayan sucedido estas cosas. No niega los milagros, no niega que incluso hayan expulsado demonios en su nombre. Lo que él le está diciendo es que no permanecieron en él. Nunca os conocí, dice. Y sabemos que conocer en contexto bíblico, espiritual, implica una conexión vital con él. Aquellos que no mantienen, que no perseveran en una comunión vital con Cristo, finalmente serán contados como aquellos que nunca conocieron a Jesús. Esto es tan importante porque nos da una dimensión completa de lo que es realmente la salvación. La salvación no es un momento fijo en la vida de un cristiano, no es algo estático. La salvación es una experiencia dinámica en el presente de cada uno de nosotros. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, lo dice de tantas formas tan impresionantes y tan maravillosas que nos ayuda a entender que nosotros no podemos confiarnos un solo instante de nosotros mismos. Las victorias de ayer ya pasaron. Hoy tenemos un día de vida que Dios nos permite para poder someternos a Dios. Entonces, voy a concluir con esta cita que aparece en el libro del Discurso Maestro de Jesucristo, la página 92. Dice, no podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto solo podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Y sabemos que esta es una obra diaria. Por eso la salvación, nosotros muchas veces decimos, dura solamente 24 horas, porque necesitamos entender y aprender lo que significa mantenernos unidos, aferrados a Cristo todos los días. Amén. Para complementar, bueno, acá veíamos, ¿cierto? El versículo de la pregunta es, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Se podría decir que está como negativo, ¿cierto? Porque dice lo que no hay que hacer. Pero, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Me gustaría leer
Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí tenemos que hacer? Es temer a Dios, adorarlo, honrarlo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, ya hemos hablado, ¿cierto?, de muchas formas, y me gustaría leer una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, porque habla acerca de cómo nosotros podemos tomar el nombre de Jehová, Dios en vano. Dice que hay multitudes que no aprecian el gran amor de Dios ni la compasión divina de Jesús. Millares consideran con desdén la gracia sin par manifestada en el plan de redención. Todos los que participan en esa gran salvación no son inocentes al respecto, no cultivan corazones agradecidos. O sea, dice que hay muchas personas que toman su nombre en vano, que ni siquiera aprecian esa gracia que nos da, ¿cierto?, al morir por nosotros. Entonces, por lo tanto, toman el nombre de Jehová en vano. Pero como nosotros sí podemos honrarlo, la cita dice: incumbe a todo hijo de Dios vindicar su carácter. Podéis ensalzar a Jehová, podéis mostrar el poder de la gracia sostenedora. Entonces, como nosotros sí podemos honrarlo, entonces vindicando su nombre, ¿cierto? Para que así nosotros seamos un reflejo de su carácter. Miren, algo cortito. Apocalipsis capítulo 21 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra habían pasado. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Ahora la pregunta es: ¿de qué estaba hermoseada la nueva Jerusalén? Si vamos aquí un poquito más atrás, al capítulo 19, verso 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Alguna vez han ido a una ciudad muy, muy linda, pero llegan allá y el taxista les cobra de más, van a la playa y le roban, y van al cuarto, ¿verdad?, donde arrendar, y se dan cuenta que lo estafaron y que no era lo que ustedes habían pedido? Y uno dice: no vuelvo nunca más a esta ciudad. Por muy hermosa que sea, la gente es la que le da el cariño, la calidez a la ciudad. No por muy bonita que sea, tenga bonitas playas, bonitos paisajes, etcétera, yo voy a querer ir. La calidad, la forma como me van a tratar, es como yo voy a ver de hermosa a esa ciudad. ¿Y acaso también no es así igual que con las iglesias? Si voy a una iglesia donde no me saludan, llego, me siento, nadie me pesca, me dicen: oiga, este es mi asiento, córrase de acá, y no hay un mensaje potente que me llegue, ¿voy a volver a ir a esa iglesia? Y la verdad es que no, por muy linda que sea, por mucho que le pongamos piedra en las paredes, las ventanas con colores y cosas, no me va a servir de nada si no hay amor, si no se refleja el carácter de Cristo en esa iglesia y en esa ciudad. Por lo tanto, lo que el Señor nos muestra acá es que si nosotros nos llamamos cristianos, y sobre todo adventistas del séptimo día, que somos la iglesia remanente, que nos tocó llevar la responsabilidad de este mensaje final a este mundo que perece, tenemos que reflejar entonces el carácter de Cristo en nosotros, porque no solamente con un mensaje de guarda el sábado que la gente nos va a creer, sino que cuando nos vean a Cristo en nosotros, es que las multitudes van a creer en este mensaje, porque como dice Apocalipsis 18, va a bajar este ángel y su gloria va a rodear toda la tierra. ¿Y qué es lo que es la gloria de Dios? No es nada más que su carácter. Muy bien, ya hemos llegado al final de este Inverse y no queremos dejar sin saludar a la gente que está aquí viéndonos en vivo. Miren, tenemos a Guillermo Samuel, nos saluda desde Tacna, allá desde la iglesia de San Martín, así que le mandamos un tremendo saludo, ¿verdad?, a nuestro amigo Guillermo. También nuestra amiga Heidi me dice: amén, qué bendición es su palabra. Mario Olave también nos saluda desde la iglesia central de Curicó. Y nuestra amiga Bárbara, ¿verdad?, que estaba ahí desde el principio viéndonos. Muy bien, ahora vienen las preguntas online, así que amigos que están allí pueden hacer algunas preguntas, mientras nosotros acá vamos a dar ya las palabras finales. ¿Qué es lo que más les gustó de la lección? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Brevemente, por favor,
a aquellos jóvenes que nos están mirando ahí en vivo y los que van a ver la repetición. Amén. Bueno, algo que me parece muy importante a destacar, que la lección menciona, cuando propone, digamos, que de manera interesante en el original hebreo, estas 10 palabras, estos 10 mandamientos, en realidad, más que entenderse como imperativos morales categóricos, debiéramos entenderlo como promesas que suceden en el creyente, en el cristiano, cuando entrega su corazón. Si nosotros entendemos efectivamente qué ocurre con nosotros cuando el hombre se apresura a obedecer, el ser humano se apresura muchas veces a obedecer, cuando el Señor nos dice, detente. Si, hijo mío, tú quieres obedecer, yo te enseñaré a que andes por mis caminos, yo te enseñaré a que obedezcas, yo me encargaré de poner mi ley en tu mente, mi ley en tu corazón. Cuando entendemos que de esta manera funciona efectivamente la ley de Dios, nos damos cuenta de que lo que Dios nos pide es que le entreguemos, por eso nos pide que le entreguemos nuestro corazón, porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer. Nuestra vida tiene que estar sometida a Él. De otra forma, es imposible para nosotros poder entender el significado, la profundidad, la belleza del carácter de Dios, porque Él solamente reproduciendo Él mismo su carácter en nosotros, con nuestra participación, nuestra colaboración, nuestro esfuerzo de buscarle cada día, de esa manera es que Dios puede efectivamente hacer de nosotros hijos que caminen en sus leyes. Bien. Me gustaría leer una cita que se encuentra en Testimonios Selectos, que dice: "Cada alma que se dedica al mundo del mensaje de amonestación será severamente tentada a seguir en la vida una conducta que niegue su fe. Es el plan estudiado de Satanás hacer a los obreros débiles en la oración, débiles en poder e influencia, a causa de sus defectos de carácter. Nosotros, como obreros, debemos condenar unánimemente cuanto represente la menor aproximación al mal en nuestro trato mutuo. Nuestra fe santa, nuestra obra consiste en vindicar la honra de la ley de Dios". Sabemos, cierto, que el enemigo está haciendo todo lo posible por hacernos caer para que podamos desistir y ponernos de su lado. Y sabemos que en este gran conflicto no hay intermedios, no hay como que yo me quedo, me absento, ¿cierto? Sino que me quedo a la mitad, no estoy ni de un lado ni del otro, sino que, como dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que si nosotros no decidimos estar del lado de Cristo, nos vamos literalmente al otro bando de manera inmediata. Y por eso creo que es importante que nosotros día a día podamos buscar darle nuestro corazón a Dios, una entrega completa, sin reservas, como decíamos, no hay intermedios, para que el Señor pueda poner su ley en nuestro corazón, para que de esta manera nosotros podamos parecernos más a Él, que a través de las obras sea perfeccionada nuestra fe y que también nos utilice como portaluces para que otras personas también puedan conocerlo a Él. Amén. Quisiera leer Romanos capítulo 6, versículos 6 y 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el llamado para quienes nos escuchan hoy es: Cristo murió para que nosotros podamos morir al pecado, resucitar con Él a una nueva vida, y que podamos manifestarle al mundo esa gracia con la que Él nos resucitó, esa gracia que nos da una nueva vida, porque ya no debemos seguir viviendo para nosotros mismos, sino que debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. De aquellas cosas. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Que se nos unieron después Elías Rojas, Mario Lave, Guillermo Samuel. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron, y también vamos a saludar también a nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy. Ya Cristóbal, por ahora ya se nos va a despedir, ¿verdad? Valentina también. Muchas gracias por estos 3 capítulos que nos acompañaron, chicos, de verdad fueron tremendos aportes. Daniel Vera, hoy día también tus aportes fueron tremendos, que el Señor te bendiga
en tu ministerio, en todo lo que tú hagas, ¿verdad? Y también los bendiga a ustedes, chicos, que nos han seguido hasta este momento final de este programa. Que el Señor te guarde, que el Señor pueda bendecir todo tu caminar y también tu crecimiento espiritual en Él. No dejes de estudiar la palabra de Dios, no dejes de hacer tu comunión cada mañana y todo lo que has aprendido aquí, llévalo a tu unidad de acción, llévalo a tu GPS, a tu grupo pequeño, llévalo a tu escuela sabática. Comparte estas cosas porque son maravillosas y quizá alguno necesita estas palabras que son vida para vida. Un gran abrazo, que el Señor te bendiga en esta noche, que podamos descansar, y aquellos que nos van a ver también de forma desfasada, que también lo puedan compartir en sus redes sociales, denle like a este video, compártanlo, comenten, porque de verdad nos ayuda mucho con eso. Un gran abrazo, mucho cariño a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en un Inverse en español. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.